Se nota sobre todo en estas primeras horas temperaturas que podríamos calificar casi de invernales, y aunque hoy no hay ningún aviso activado, el viento seguirá soplando con rachas fuertes, sobre todo en zonas del sistema central, de dirección noroeste, precisamente porque el viento viene de componente norte. Las temperaturas son bastante bajas y queremos resaltar, por ejemplo, una en el Alto de León. A esta hora se registran 11 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada, 6 negativos, y en Somosierra 3 bajo cero también. En el resto de la Comunidad de Madrid también se nota una bajada de temperaturas, estamos en torno a 1 grado a esta hora a las orillas del Manzanares, aquí en la capital, así que queremos destacar que sobre todo tienen que salir a la calle con el abrigo porque van a notar bastante frío a estas horas. Al mediodía nos quedaremos con unas temperaturas bastante similares a las de ayer, estaremos en torno a los 9 grados, todo ello en una jornada con el cielo variable, y también simbolizamos chubascos de nieve en las cumbres del sistema central. No descartamos que a alguna hora caigan algunos copos de nieve en esas zonas de la sierra. A esta hora también es bastante importante los bancos de niebla que hay sobre todo en zonas altas de la sierra, así que extremen la precaución en el caso de que vayan a salir a la carretera. El viento, como comentaban ellos, efectivamente incrementa la sensación térmica, y a esta hora, Elena, el titular es que hace mucho frío en toda la Comunidad de Madrid. Ténganlo en cuenta antes de elegir el vestuario y salir a la calle, porque el viento, aunque no hay ningún aviso amarillo hoy activado en esas zonas de la sierra, seguirá aportando rachas fuertes en esas zonas del sistema montañoso, y por ello las temperaturas seguirán siendo, las podríamos calificar de prácticamente invernales. Por ejemplo, en el Alto del León a esta hora se registran 11 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada, el mercurio también está en negativo con 6 grados bajo cero. En el puerto de Somosierra también corren la misma mala suerte, porque el mercurio marca allí 3 grados bajo cero. En otros puntos de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo a las orillas del río Manzanares, aquí en Ciudad Universitaria, el termómetro es un poco más generoso que ayer y registra a esta hora 2 grados positivos. Igualmente hay que salir a la calle bastante abrigados porque se nota el frío al salir a la calle. En cuanto a las temperaturas máximas, se mantendrán bastante estables. Ayer alcanzábamos 9 grados en la capital y hoy volveremos a alcanzar esa misma temperatura en Madrid, y en algunas localidades del sur, como por ejemplo Aranjuez, pueden incluso alcanzar los 10. Todo ello en una jornada con el cielo variable, aunque a última hora de la tarde no descartamos que en zonas del sistema central, sobre todo en las cumbres y en la cara norte de la sierra, caigan algunos chubascos en forma de nieve. Del avance de previsión de cara a los próximos días, destacamos que mañana poco a poco el cielo se irá cubriendo, estará todo el día el cielo gris, con algunos chubascos en forma de nieve en zonas del sistema central y con algunas precipitaciones débiles en zonas del suroeste, con temperaturas que mañana descienden, que ya de cara al sábado se mantendrán estables. Todavía seguimos hablando de chubascos en forma de nieve en zonas del sistema central. En el resto ya empezaremos a ver claros, porque ya de cara al domingo el sol irá ganando terreno, sobre todo en el extremo oriental. Anunciamos una jornada de sol con prácticamente ninguna nube, aunque sí en zonas del sistema central todavía seguirán siendo densas y no dejarán el cielo completamente cubierto, pero no hay riesgo de que dejen precipitación. Todo ello con temperaturas que el fin de semana se mantendrán estables, pero la noticia a esta hora, Elena, es que hace mucho frío en toda la Comunidad de Madrid y es muy importante salir a la calle bien abrigados, porque si no van a echar de menos la bufanda y los guantes. Que nos hagan caso. Eso Gracias, es. Lucía. Hasta luego.